noches a todos. Bienvenidos a la Universidad Popular Carmen de Michelena. Os agradecemos vuestra presencia aquí en esta tarde estupenda de primavera, que más bien apetece darse un paseo que venir a oír una conferencia, pero espero que va a valer la pena. El tema que tenemos hoy, además de singular, es interesantísimo, porque se trata de un hecho o un suceso yo creo que poco conocido, y es el mal uso que los ideólogos del Tercer Reich nazi hicieron de la obra clásica del historiador Tácito titulada Germania. En esa obra, este historiador romano conocidísimo desarrollaba una descripción etnográfica de las tribus germánicas tal y como eran en aquella época, de lo que se sabía, sus costumbres y tal. Los alemanes del Tercer Reich hicieron una ocasión que ni pintada para tomar este hecho como carta de naturaleza o como, podríamos llamar casi, ficha de bautismo de sus ideas acerca de la superioridad de la raza alemana, hasta el punto de que lo desarrollaron luego y llegaron a establecer que esa era la primigenia raza alemana que se había ido a lo largo de los siglos contaminando de una serie de influencias nefastas que había que eliminar, y sobre todo había que eliminar a los judíos. Para desarrollar este interesantísimo tema tenemos un experto de primer orden en estas cuestiones, José Luis Moralejo, catedrático emérito de Filología Latina en la Universidad de Alcalá de Henares. Él es una figura mundial, no solo nacional, mundial, en el conocimiento de tanto de la lengua latina como de la obra de este historiador Tácito, del que está haciendo ahora una, no sé si me voy a equivocar, si no me rectifica, que está haciendo ahora una traducción bilingüe comentada de las obras de Tácito. José Luis, o Pepe para los amigos, así como le veis, él tan reducido de tamaño, tiene una mente privilegiada y en las cuestiones a que nos referimos de la obra de Tácito y de la historia de Roma en general, es un conocedor enorme, lo ha estudiado muchísimo, no solamente ha llevado muchísimos años de enseñanza académica, ha sido catedrático de Filología Latina en la Universidad Complutense, en la de Oviedo, en los últimos años en la de Alcalá de Henares, donde ya por fin consiguió jubilarse y ahora es profesor emérito. No solamente éxito, sino que también ha estado involucrado y está involucrado en muchos proyectos de investigación en universidades de primer orden en el extranjero. Ha sido solicitado por el Instituto Alexander Humboldt de Múnich, ha estado también en la Universidad de Harvard, y es una figura tan conocida en ese ámbito que cada vez que tienen dudas sobre algún tema conflictivo le llaman para ver si él consigue resolverlo. Es también Premio Nacional de Traducción, miembro de la Academia Arqueológica de Berlín, y creo que en los últimos tiempos hizo un trabajo muy singular que fue un atlas universal de todas las inscripciones latinas que se conservan en los distintos monumentos de lo que fue el Imperio Romano, es decir, todas las que están tanto en los arcos de triunfo como en los restos de algunos templos que todavía quedan, en lápidas, etcétera, etcétera. Bueno, no os voy a dar más la paliza con estas historias, vais a saber o vais a poder comprobar enseguida hasta qué punto llega la sapiencia de nuestro amigo José Luis, a quien ya le dejo que se explaye con sus conocimientos. Muchas gracias. A ti, Vicente. Ante todo, vaya por delante mi gratitud a Gabriel Ocejo y a los demás directivos de esta Universidad Popular
por el honor que me han hecho con su invitación para hablarles a ustedes. Y desde luego a mi querido contrapariente Vicente Ausín, que ha sido el muñidor de este encuentro y que, como ven ustedes, me ha colmado de hipérboles más que de elogios. Además, quiero hacerles presente mi especial satisfacción por hablar ante un auditorio como este, incontaminado de los vicios congénitos de la academia reglada y tradicional, y movido por el solo, puro y gratuito afán de saber, fuente y raíz de cuantos saberes en el mundo han sido. Como ustedes pueden suponer, los filólogos clásicos cultivamos unos estudios que, por decirlo con palabras de Séneca, se desarrollan en la sombra, en la de nuestras bibliotecas y seminarios, en los que silenciosamente dialogamos con nuestros libros y con quienes los escribieron, en general hace ya muchos siglos. Por ello, nuestros trabajos, y conste que no me quejo, pues ellos me han permitido vivir haciendo lo que me gustaba, nuestros trabajos, digo, no suelen alcanzar la repercusión social de los constantes descubrimientos científico-técnicos, por no hablar ya de esas vidas de famosos que al menor descuido se nos cuelan por el ventanuco de la televisión. Sin embargo, también hay casos en que las vueltas y carambolas de la vida y de la historia ponen de actualidad algunos de los viejos asuntos de los que nosotros nos ocupamos. Y tal creo que es el del que hoy pretendo tratar con ustedes, y de manera más bien breve, para dejar espacio por si alguno quiere plantear preguntas u observaciones. Hace por ahora 1900 años, casi justos, en Roma, estaba concluyendo su obra Cornelio Tácito, el más profundo de los historiadores romanos. El conjunto de sus llamadas obras mayores, formado por los llamados anales y las historias, constituían una monumental crónica del primer siglo del Imperio Romano, desde la muerte de su fundador, César Augusto, en el año 14 después de Cristo, hasta la del tiránico Domiciano, asesinado en el año 96. Es decir, los emperadores llamados Julio Claudio, después de Augusto, Tiberio, Calígula, Claudio y Nerón, y después los tres llamados Flavios, Vespasiano, Tito y Domiciano. Una y otra obra nos han llegado muy mutiladas por los azares de la historia, y al leerlas uno acaba teniendo una sensación parecida a la que nos produce un paseo por el Foro Romano, por ejemplo. Uno va entre ruinas, pero entre ruinas tan venerables como elocuentes. Al escribir su gran relato, Tácito parece haber quedado presa del pesimismo que alguno ha considerado como la deformación profesional de todo historiador. Por ello también se ha dicho, con razón, que puesto a averiguar las intenciones de sus personajes, Tácito suele inclinarse siempre hacia las peores. El italiano Arnaldo Momigliano, uno de los mayores historiadores del siglo XX, lo consideraba, decía, nuestro maestro en el estudio del despotismo. Y es que, en efecto, si todo poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente. Ahora bien, las obras de Tácito durmieron el sueño de los justos en las bibliotecas de los monasterios medievales hasta que fueron
redescubiertas, descubiertas simplemente en el siglo XV por los humanistas del Renacimiento, ansiosos de recuperar a los clásicos antiguos. Y así se hizo verdad otro aserto del propio Momigliano, el de que la obra de Tácito llegó a la posteridad con retraso, pero para convertirse en una bomba de efecto retardado, dice él. En efecto, condenado por la Iglesia al famoso Príncipe de Nicolás Maquiavelo, publicado hace por ahora 500 años, y que trataba de establecer una ciencia política ajena a la moral, algunos tratadistas encontraron en Tácito, y sobre todo en sus libros sobre el emperador Tiberio, de los Anales, una variada serie de ejemplos, recetas y preceptos sobre la conservación del poder absoluto y también sobre la manera de sobrevivir al mismo. De ahí que ya un tratadista italiano y diplomático, Guicciardini, dijera: enseña muy bien Cornelio Tácito cómo establecer el poder absoluto y enseña también cómo sobrevivir bajo él. Es decir, como decía cierto estudioso, se expulsaba a Maquiavelo por la puerta, pero se metía a Tácito por la ventana, también con cierta manipulación. Se trata del fenómeno llamado el tacitismo, que alborotó y animó la vida intelectual europea, sobre todo en el siglo XVII. Ahora bien, yo no he venido a hablarles del tacitismo, que es asunto más bien derivado de los anales y las historias, sino de la vida póstuma de una de las llamadas obras menores de nuestro historiador. Estas son tres, y según se cree, las tres anteriores a las mayores. No es seguro que en el tiempo fuera por delante la vida de Julio Agrícola, piadosa biografía de su suegro, que fue uno de los principales conquistadores romanos de Britania, la actual Gran Bretaña, entonces poblada por tribus célticas. De esos mismos años finales del siglo I, parece ser el diálogo de los oradores, que trata del por entonces ya manido asunto de si la oratoria había venido a menos en los años recientes en relación con el paso del régimen republicano al régimen imperial. Y también en esos sus primeros tiempos la obra que hoy más nos interesa, la llamada Germania, cuyo título completo es Del origen y situación de los germanos, De origine et situ Germanorum. Se trata de un libro realmente menor, de unas 20 páginas en una edición estándar. Pero es notable por de pronto por ser el único ejemplo conservado de monografía etnográfica de la literatura latina. Quiero decir, en cuanto obra exenta y no como excurso incluido en una obra histórica, geográfica o enciclopédica de mayor extensión, porque en esas obras mayores hay de vez en cuando excursos de este contenido. La Germania que Tácito nos describe es la ya entonces llamada Magna o Libera, la grande o libre, la de las tribus que no estaban sometidas a Roma. Esa tierra limitaba al oeste con el Rin, según una convención establecida ya por Julio César tras su conquista de las Galias en los años 50 a.C. Pero también había germanos a este lado del río, y de hecho sus tierras eran las que mayoritariamente formaban las dos provincias llamadas
romanas llamadas Germanias. Había dos provincias de poca extensión, la superior y la inferior, es decir, río a río, como en Francia hoy se habla de Alto Rin, ¿verdad?, y Bajo Rin, que poca cosa eran comparadas con el inmenso territorio de la ya nombrada Germania Magna o Libera, la que daba más allá. Parece ser que César Augusto había proyectado llevar el límite del imperio hasta mucho más al este, hasta el río Elba, el que desemboca en Hamburgo, como saben. Pero en sus últimos tiempos, en el año 9 después de Cristo, Augusto sufrió el más duro golpe imaginable cuando 3 de sus legiones, más de 15.000 hombres, mandadas por Quintilio Varo, fueron rodeadas y aniquiladas por el caudillo Arminio y sus germanos en el bosque de Teutoburgo, en la actual Westfalia. Cuentan los biógrafos que el anciano emperador vagaba insomne o sonámbulo por su casa gritando: «Varo, Varo, devuélveme las legiones». El caso es que desde entonces quedaron archivados los planes de la expansión romana en Germania, y Tiberio, hijastro y sucesor de Augusto, se atuvo rigurosamente a esa actitud. Añadamos que la Germania de la que Tácito nos habla estaba limitada al sur por el otro gran río europeo, el Danubio, es decir, en los territorios antiguos al sur del Danubio, Baviera, otros, parte de Oberpfalz, etc., no eran germánicos, ahí había celtas. Bien, digo, el Danubio. Y al norte, por los mares del norte y el Báltico, naturalmente, pero incluyendo las costas de Escandinavia, tenidas entonces por las de una isla, seguramente, por mal conocimiento del territorio. Al oriente los germanos naturalmente lindaban pues con pueblos más o menos antecesores de los actuales eslavos. Tácito dividió su obra en 2 partes. En la primera se ocupa de los pueblos germanos in commune, en general, ante todo de sus límites y de sus orígenes legendarios que ellos recordaban en sus cantos tradicionales. Luego se adhiere al parecer de, cito literalmente, los pueblos de Germania, al no haberse contaminado por matrimonios con ninguna otra nación, se han mantenido como una raza propia y pura, semejante solo a sí misma. Unas ominosas palabras que tendremos que recordar al respecto de peores tiempos. Nos describe luego su fenotipo, el conjunto de rasgos físicos predominantes entre sus componentes, subrayando su gran talla, sus cabellos rubios y sus ojos azulencos de torva expresión. Otro pasaje que también nos dará que hablar en su momento. La descripción prosigue con la narración, prosigue con la descripción de los cultivos y ganadería que permite aquella tierra y con la de su minería, lo que Tácito aprovecha para señalar el escaso aprecio de aquella gente por los metales preciosos. Pasando a la vida privada de los germanos, Tácito nos habla de su vivienda, su atuendo y del régimen del matrimonio, la familia, la crianza de los hijos y las herencias. Siguen las convenciones concernientes a la amistad y la enemistad, incluidas las de la venganza, porque había que suscribir las enemistades de la parentela.
Después nos habla de la vida cotidiana, de la alimentación y bebida, de los juegos, de la esclavitud, del cultivo de la tierra, al que eran muy poco aficionados, y en fin, de los sencillos ritos funerarios que los germanos practicaban. Al respecto del cultivo de la tierra, dice que la mayoría de ellos era un pueblo guerrero que estimaba una estupidez ganarse con el sudor lo que se gana más fácilmente con la sangre. Toda esa primera parte viene a ser un balance de virtudes y de vicios de aquel pueblo lejano y primitivo. Al hacerlo, Tácito actúa al dictado de la que se ha llamado interpretatio romana, la interpretación romana, es decir, lo que él ve lo explica, lo entiende a la luz de lo que en Roma ocurría. Esto no le impide mostrar su simpatía por los germanos. En cierto modo ahí está ya la idea del buen salvaje, en la idea de que conservaban algunas de las virtudes del antiguo pueblo romano ya en declive en sus propios días. Así pondera su valor guerrero, su sentido de la lealtad y su sencillez, como también su sagrado respeto por el matrimonio y la familia. Asimismo elogia su sentido de la hospitalidad y otras buenas partes de aquella gente. Ahora bien, Tácito nos da también una imagen del bárbaro. Los germanos son pendencieros y holgazanes, que ni siquiera cultivan los campos, en la idea que les decía de que vale más ganarse por la sangre que verter sudor. Además, son sucios y grandes bebedores de una primitiva cerveza que hacían de trigo, y tan adictos al juego que llegaban en una última mano a poner al tablero su propia condición de hombres libres. Es decir, había algunos que eran esclavos por haber perdido la última partida. La segunda parte de la Germania hace una detallada descripción de las tribus germánicas y sus emplazamientos y costumbres particulares. Comienza con las pocas tribus asentadas más acá del Rin, ya sometidas al imperio más o menos o aliadas con él. Pasa luego al confín meridional de la Germania para hablar de los pueblos que, como él mismo dice, formaban la fachada de la Germania sobre el otro río limítrofe, el Danubio. Entrando más a fondo, Tácito nos habla de los germanos del oeste y el noroeste, así como de la península de Jutlandia, de la actual Dinamarca. Muy importante esta región de Jutlandia en cuanto a restos arqueológicos complementarios de la Germania. Intercala entonces un breve excurso sobre las relaciones ya viejas y siempre conflictivas entre romanos y germanos, añadiendo con evidente sarcasmo que, dice, tanto hace que se está sometiendo a Germania. Sarcasmo que llega al límite en su observación de que en los últimos tiempos aquella tierra, más que de victorias, había sido objeto de celebraciones triunfales, aludiendo seguramente a las organizadas por el fenecido emperador Domiciano, que incluso había comprado esclavos para disfrazarlos de germanos y hacerlos aparecer en el desfile triunfal como cautivos de su supuesta victoria. Y Tácito concluye avisando del peligro que la libertad de aquel pueblo representaba para Roma, un presagio que se empezaría a cumplir al cabo de 2 siglos y, como saben, de manera terminante. Tácito vuelve a su inventario de tribus germánicas para ocuparse, marchando de sur a norte, de las más orientales, pertenecientes en su mayoría a la gran etnia de los suevos. Los suevos no eran una tribu única, el suevos es un hiperónimo de muchas tribus distintas.
y así llega hasta las riberas. Lo que sí caracterizaba a la mayoría de los suevos era el que se recogían el pelo en un moño lateral, cosa que ahora, por cierto, en Alemania he observado que hacen algunos jóvenes. Y así llega hasta las riberas del Báltico. Dice poco más de tribus más septentrionales y orientales, pues no quiere ocuparse de cosas fabulosas. Bien, a raíz de su descubrimiento en el siglo XV, como les decía, porque en la Edad Media era desconocida, la Germania se convirtió en una especie de partida de nacimiento de la nación alemana. Tal fue desde luego para el primero de los grandes humanistas germanos, Conrado Celtis, que aparte de varias obras eruditas sobre su patria, publicó una Germania Generalis, un gran poema latino en el que mostraba cómo las virtudes congénitas de su pueblo habían acabado concertándose con los progresos de la civilización. Como escribe Christopher Krebs, autor de un libro fundamental sobre la posteridad de la Germania, titulado El libro más peligroso, y luego veremos por qué, el poema de Celtis, dice, pinta un mundo ideal en el que la cultura y la moral son igualmente elevadas. No solo viene a constituir un díptico con la Germania de Tácito, colocando uno al lado de otro el pasado y el presente, sino que en el invierno de 1501 servirá a ese gran humanista como fundamental materia con la que alimentar una serie de conferencias sobre el texto de Tácito. Ya en 1492, Celtis había dictado en la Universidad de Ingolstadt, en Baviera, una lección inaugural sobre el opúsculo de Tácito, en la cual, como buen alemán, se mostraba partidario del poder imperial frente al del Papa. Y algo después dictó en Viena el que pasa por ser el más antiguo curso universitario sobre la Germania. Como decíamos, Celtis tocaba el punto siempre candente de las relaciones imperio-papado, tan candente en la Edad Media, como recordarán los que hayan estudiado, por ejemplo, la lucha de las investiduras, etc. Pero parece haber sido un humanista italiano, Eneas Silvio Piccolomini, luego papa con el nombre de Pío II, el primero que sacó a la Germania de Tácito a la palestra ideológica en su disertación De ritus situm moribus et conditione Germanorum, de los ritos, situación, costumbres y condición de los germanos, de 1458. Y lo hizo en la línea que era de esperar en un curial romano y, como hemos dicho, futuro papa, aunque también había sido secretario de la Cancillería del emperador Federico II, el padre de Maximiliano. En realidad, Piccolomini trataba de salir al paso de un prejuicio que ya había cobrado fuerza en Alemania, el de que su sometimiento a la Iglesia de Roma solo había supuesto para aquella nación, antaño señora del orbe, saqueo y pobreza. Algo así como si se hubiera difundido un eslogan como Roma nos roba. El caso es que Piccolomini echó mano de la Germania para pintar la barbarie de sus antiguos pobladores en contraste con los bienes que había traído consigo el cristianismo. En cierto modo, pues, se ponía la venda antes de la herida, como veremos de inmediato que siglos más tarde haría el cardenal de Múnich, Michael Faulhaber, frente a la germanomanía de los nacionalsocialistas. En los tiempos sucesivos, en uno y otro sentido, se fueron multiplicando las apelaciones a la Germania de Tácito en la polémica más o menos patente de las relaciones entre Alemania y Roma.
Y también salió a relucir la obra en otra polémica entonces incipiente que acabaría causando a alemanes y franceses graves enfrentamientos: la de si la región de Alsacia era o no germana con entera propiedad. Tal era desde luego la opinión del humanista Winfelin, autor de un alegato sobre el asunto. También había echado su cuarto a espadas en la manipulación de la Germania uno de los grandes falsarios de la historiografía moderna, el dominico italiano que se hacía llamar Annio de Viterbo. En sus antigüedades, publicadas en 1498, el gran impostor presentaba una serie de textos de historiadores antiguos supuestamente perdidos y por él recuperados, entre los que no faltan los concernientes a los germanos. Así, al Tuistón, que Tácito menciona en la Germania, Tuistón, como divino ancestro de aquel pueblo, con el nombre de Tuiscón de algunos manuscritos, Annio lo eleva nada menos que a la categoría de hijo de Noé, al lado de los ya conocidos Sem, Cam y Jafet. El pueblo germano quedaba así ennoblecido al incorporarse a la historia sagrada y a la, digamos, reanudación de la historia tras el diluvio universal. Por el contrario, merece un lugar de honor en la historia de la pervivencia de la Germania el humanista alsaciano, también beato renano, que hizo muchas correcciones al texto conocido de Tácito y en particular de la Germania. Además, formuló un prudente aviso que, por desgracia, no sería tenido en cuenta por parte de la posteridad: la de que no se podía equiparar por las buenas a los antiguos germanos con los alemanes de su tiempo. Huelga decir que la latente inclinación antirromana perceptible en algunos reivindicadores de la Germania y de los germanos se vio avivada por el antirromanismo radical, claro, de Lutero y su revolución protestante. Con lo dicho, podríamos dar por considerada y vista la fase humanística de la recepción alemana de la Germania, que acaba confundiéndose en el seno de aquella terrible catástrofe que para Alemania, convertida en el ruedo de Europa, fue la Guerra de los 30 años, de 1618 al 48, en la cual llegamos a vernos las caras pueblos tan distintos y tan distantes como los españoles sobre los suecos, aquí los suecos. Y así llegamos al romanticismo, en cuyos inicios, todavía muy ligados a la Ilustración, el filósofo alemán Johann Gottlieb Herder había acuñado el nebuloso concepto de Volksgeist, el espíritu del pueblo, al que atribuía unas cualidades de creación literaria muy discutibles. Una idea que propiciaba una concepción de la vida y de la política en que la colectividad se sobreponía a la persona. Herder, buen conocedor de Tácito y de la Germania, habló del Urbild, la imagen prístina de los germanos, que entendía formulada en el ominoso pasaje ya citado del Tantum sui similem gentem, un pueblo semejante solo a sí mismo. Y ahí vemos los precedentes de tantas señas de identidad nacionales, regionales y hasta municipales, de las que en nuestros días estamos un poco hartos, ¿no? Ya en pleno movimiento romántico, vemos cómo la nación alemana toma conciencia de sí misma frente al invasor, a Bonaparte. La Alemania de entonces, como ustedes saben, estaba fragmentada en multitud de estados principescos, episcopales y hasta casi municipales, y más desde que el aventurero corso, ¿verdad?,
había degradado al casi milenario Sacro Imperio, ¿verdad?, romano-germánico, a la condición subalterna de Imperio Austríaco. Así fue en 1806, como sabe, que ya no era el imperio de los alemanes. Era el tiempo en que los jóvenes patriotas e idealistas, capitaneados por sus profesores, se alistaban en la llamada Tugendbund, la Liga de la Virtud, con la idea de tomar las armas para hacer resurgir a su patria. Una especie de anticipo del famoso Deutschland wache, Alemania despierta, que tanto repetirían los nazis. Por entonces publicó el filósofo Gottlieb Fichte sus discursos a la nación alemana, que vinieron a ser el manifiesto de aquel renacimiento patriótico. En ellos, naturalmente, se invocaba a la Germania, que sería el testimonio, decía Fichte, de la eterna singularidad de los alemanes, marcada por su religiosa gravedad, su afán de libertad, su sentido de la lealtad, su integridad y su sencillez. Es decir, todo un carácter nacional que para Fichte alcanzaba la categoría, así lo decía él, de manifestación de la divinidad. Las muestras más o menos directas del impacto de la Germania que hemos considerado hasta este momento tenían más bien una dimensión cultural o retórica, y en el plano ideológico no iban más allá de la reivindicación del antiguo pueblo germano como digno antecedente del que el alemán podía considerarse digno sucesor. Y también eventualmente como apoyo, hemos visto, de sus memoriales de agravios frente a la Roma antigua y frente a la del papado. Sin embargo, en la segunda mitad del siglo XIX, y favorecidos por las ideas de Darwin, comparecen en escena nuevos y peligrosos enfoques de signo biologista, que ya entran en el resbaladizo ámbito de la raza. Pero tampoco en ese proceso fue un alemán el que llevó la voz cantante, sino el conde francés Arthur de Gobineau en su descarnado Essai sur l'inégalité des races humaines, ensayo sobre la desigualdad de las razas humanas, publicado en 1853. Gobineau, en el revoltijo racial de la humanidad, ponía a los germanos por encima de cualquier otra estirpe, y en razón de una serie de virtudes bastante parecidas a las proclamadas por Fichte. En el horizonte ya cabía adivinar las peores ideas de Friedrich Nietzsche y sobre los Herrenmenschen, los hombres señores, y su desprecio por los débiles y por la misericordia, la virtud cristiana propia de los hombres débiles, puesta en circulación para boicotear el lógico dominio de los hombres de condición superior. Sin embargo, aunque daba por llegar al escenario otro colaborador extranjero y de la máxima importancia, el inglés renegado Houston Stewart Chamberlain, yerno de Richard Wagner y autor de un libro, Los fundamentos del siglo XIX, de 1899, en el que formuló sus convicciones racistas, antisemitas y pangermanistas. Cuentan los historiadores que muchos años después, cuando Hitler se encontró con él en la villa Banfried de Bayreuth, donde Chamberlain vivía con el clan Wagner,
Hitler le cogió las manos y se las besó. No hará falta decir que la Germania se convirtió pronto para los nazis en una especie de partida de nacimiento y Biblia de la germanidad, en la que veían prefigurado su tópico e ideal del Blut und Boden, sangre y suelo. Por supuesto, identificaban sin más a los alemanes contemporáneos con los germanos de Tácito. Ellos serían el núcleo principal y mejor conservado de los pueblos arios. Anotemos que el término ario, hoy justamente desprestigiado y en desuso por sus odiosas adherencias racistas, procede de una denominación que, con el sentido de nobles o similar, se daban a sí mismos los antiguos indios y persas, miembros distinguidos de la familia lingüística indoeuropea, de la cual derivaron las lenguas habladas, como ustedes saben, al menos en cierta época, desde el Turquestán chino hasta Irlanda y España, incluidos los hititas, eslavos, griegos, latinos y otros itálicos, celtas y desde luego los germanos. Pero una cosa es una comunidad lingüística y otra muy distinta, una comunidad racial. Echen un vistazo ahora a países de Latinoamérica, ¿no? Y digan, esta es la raza española. Bueno, aquí hubo una fiesta de la raza, cuando había que hablar de las múltiples razas, ¿verdad? El caso es que el odioso calificativo de ario acabó convirtiéndose en inevitable contraseña de quienes en la Alemania de los años 30 del pasado siglo pretendieran ser auténticos alemanes, los llamados Volksdeutsch, alemanes del pueblo, alemanes de pueblo, digamos, los verdaderos ciudadanos. Y no hará falta recordar que en la primera fila de los Nicht-Arier, no arios, estaban cuantos tuvieran una gota de sangre judía, la que desde siglos atrás habría pugnado por contaminar la de los buenos, sanos y hermosos hombres llegados del norte. Y es que por entonces la tesis nordicista, la que sostenía que esos pueblos habían llegado de Escandinavia, donde una parte se habría quedado, por así decirlo, para guardar la casa, en tanto que varias otras de sus estirpes habrían continuado su marcha hacia el sur, para dar lugar a culturas como la griega y la romana, aunque al precio de mezclar su sangre nórdica con la degenerada de los pueblos mediterráneos. Frente a esta tesis, hasta principios del siglo XX, había estado vigente, como hoy lo está de nuevo, la de que los hablantes de las lenguas indoeuropeas, lo cual no presupone raza ninguna, habían llegado a nuestro continente, ya en forma de invasiones, ya de desplazamientos pacíficos, en un movimiento desde el este al oeste, en fecha no posterior, digamos, al tercer milenio antes de Cristo. Naturalmente, el desplazamiento sería más bien de oeste a este en cuanto a los hablantes de lenguas indoeuropeas que acabaron yéndose a Turquestán, a la India o a Persia, naturalmente. Bien, es decir, esto respondía bien al tradicional adagio de ex oriente lux, del oriente viene la luz, verdadero al menos al respecto de las religiones monoteístas. Sin embargo, los nacionalsocialistas prefirieron optar por la tesis del nordicismo. La patria originaria de los pueblos indoeuropeos, para ellos los arios, estaría al norte, lo más al norte posible. Aún tengo noticia, aunque no lo recuerdo personalmente, de un viejo y anticuado profesor español
que al respecto de la patria de los indoeuropeos apuntaba al mismísimo Polo Norte, aunque aclarando que por entonces allí no hacía tanto frío. Del norte habrían descendido aquellos pueblos, como hemos dicho, para dar lugar a las brillantes civilizaciones de Grecia y Roma, y parte de ellos para dirigirse a Persia y la India, asumiendo el imperdonable pecado de mezclar su sangre con la de estirpes asiáticas. Así pues, el adagio ex oriente lux quedó reemplazado por el de e septentrione lux, del norte la luz. Del norte vendrían los verdaderos arios, de los que eran muestra ejemplar los germanos de Tácito y los alemanes de entonces. Si bien, como comentaban con discreta ironía algunos críticos del nacionalsocialismo, es probable que fuera a los altos, rubios y fornidos noruegos a quienes más envidiara Himmler, notorio estrecho de pecho, y el enclenque y lisiado doctor Goebbels, el gran demagogo del régimen. Cumple añadir que las teorías nordicistas sobre la proveniencia de los pueblos indoeuropeos se debieron sobre todo al prehistoriador y arqueólogo Gustav Kosinna de la Universidad de Berlín, que no alcanzó a ver el nazismo en su apogeo, pero sí le legó la idea de la prehistoria alemana, dice, como ciencia de interés nacional. Es decir, no era una cuestión especulativa, era una causa nacional. Kosinna negaba los rasgos menos favorables que Tácito había atribuido a sus germanos, empezando por la afición a la bebida, puesto que, decía Kosinna, un pueblo de beodos no puede conservar por mucho tiempo su condición de nación heroica. Algo que sin duda eran los germanos, naturalmente. Hubo además distribuidores, múltiples distribuidores subalternos de todas esas ideas racistas, entre los que se puede destacar a Hans Günther, alias Rasse Günther, un grafómano impenitente a ese respecto. Al parecer, Heinrich Himmler, el siniestro jefe de las SS y de la Gestapo, en su juventud había leído la Germania y fascinado por ella había escrito: así era y así debe volver a ser, olvidando, al igual que Kosinna, los aspectos negativos de la barbarie germánica que también había señalado Tácito, como el de que los niños medio desnudos crecían juntos y revueltos con el ganado y en medio de la mayor suciedad, mientras sus padres se entregaban a trasegar su primitiva cerveza. Himmler favoreció cuanto pudo la lectura de la Germania en las escuelas y en las academias de sus siniestras SS. Era, desde luego, uno de los exponentes del ala radical del partido, empeñada también en extirpar del nuevo régimen todo rasgo cristiano en favor de un confuso neopaganismo germánico que se manifestaba en ritos solsticiales y equinocciales y en grotescas cabalgatas de valquirias y vikingos no muy distintas de las propias del Fasching, el tan católico carnaval de la Alemania católica. En esas iniciativas estaban al lado de Himmler otros miembros del ala radical del partido, como Martin Bormann, hombre fanático pero con pretensiones intelectuales, Walter Darré, promotor en los territorios ocupados del este, el famoso Lebensraum o espacio vital reclamado por los nazis, de fantásticas utopías de agricultores guerreros alemanes, es decir, los guerreros ya retirados, ¿verdad?, viviendo de grandes señores campesinos a lomos de los eslavos esclavizados.
Incluso había unos diseños de las poblaciones, todas siguiendo un mismo ferrocarril que las comunicaría, y a todas a distancias, con las viviendas para los esclavos y todo. Bien, y naturalmente, claro, estaba el filósofo de cámara de Hitler, Alfred Rosenberg, que en Nuremberg en 1946, y entre varios otros, subiría los peldaños de la horca sin ceder un ápice en el odio a los hijos de Israel que había dado sentido a su vida. Fue precisamente Rosenberg uno de los protagonistas del primer encontronazo público entre el régimen nazi y la Iglesia Católica. Ocurrió porque en la Nochevieja de 1933, el año de la Machtergreifung, del apoderamiento del poder, el cardenal Michael Faulhaber, arzobispo de Múnich y Freising, en la iglesia jesuítica de San Miguel, repleta de muniqueses, pronunció una sonada homilía encaminada a atajar el neopaganismo del que antes les hablaba. Y para hacerlo recurrió a la misma fuente de la que siglos atrás se había valido otro prelado de alto rango, el ya nombrado Piccolomini. Tal fuente era naturalmente la Germania. Basándose en ella, el cardenal hizo ver a sus fieles el grado de primitivismo y barbarie de aquellos antepasados holgazanes, bebedores, jugadores y pendencieros asentados en míseros poblados de madera y barro, a los que los nazis les proponían ahora como modelos. No dejaba de reconocer, por cierto, sus virtudes, de las que también da cuenta el historiador, pero su balance global era netamente negativo. Según Tácito, decía Faulhaber, no se puede hablar de una civilización precristiana germánica. Por lo demás, la alarma del cardenal estaba sobradamente justificada por otros conceptos. En aquel mismo año en el que los nazis habían tomado el poder, el Papa Pío XI, llevado de un cándido y apresurado optimismo, había firmado con el Tercer Reich un concordato logrado por las intrigas del embajador alemán Franz von Papen, turbio personaje al que en buena medida se debía el que Hitler hubiera alcanzado la Cancillería. Pero al poco tiempo le quedó claro a la Iglesia lo poco que valía la palabra del Führer, pues se multiplicaron las agresiones contra las escuelas, la prensa y las asociaciones católicas, todos los cuales acabarían borradas del mapa. Como se sabe, ya en 1937, Pío XI publicó la encíclica Mit brennender Sorge, en la que en efecto mostraba su ardiente preocupación por la marcha de las cosas en el Tercer Reich. Por cierto, el general Franco prohibió la difusión del documento en la llamada España Nacional. Volviendo al sermón de Faulhaber, la reacción nos hizo esperar y la respuesta corrió a cargo precisamente del ya citado Rosenberg, que con la arrogancia en él habitual le salió al paso al purpurado de Múnich en uno de los mítines ya multitudinarios del partido celebrado en Hannover. Por de pronto Rosenberg puso en guardia a sus oyentes frente a los discursos que minusvaloraban y despreciaban, decía él, la historia y el pasado alemán. Además, repudiando el imperio franco de Carlomagno, claro, Carlomagno era un germano, Carlomagno hablaba franco-renano, lo que pasa es que tuvo un reino de imperio mixto de germano-hablantes y romance-hablantes, ¿no? Pero claro, el imperio de Carlomagno ya lo daban por patentado por los odiados vecinos franceses y por tanto no servía. Y entonces
reivindicaba ¿a quién? A Widukind, el caudillo de los sajones que habían sido diezmados por Carlomagno en sus campañas orientales. Según Rosenberg, en Alemania se había abierto una nueva serie histórica que desde Arminio, el vencedor de Teutoburgo, llegaba hasta Adolf Hitler y así concluía: gracias a Adolf Hitler, Widukind ha vencido a Carlomagno. Estaba claro, cuando menos, que se trataba de buscarle al Tercer Reich unos antecedentes lo menos cristianos posible. Como muchos de ustedes saben, cuando el 1 de septiembre de 1939, y a causa de su agresión a Polonia, a Hitler le estalló en las manos la bomba de la guerra mundial, pues él esperaba una vez más salirse con la suya, sin que las democracias hicieran nada. El Führer ya había dado órdenes a su arquitecto de cámara, Albert Speer, para poner en marcha su proyecto de la nueva capital del Tausendjähriges Reich, el Reich de los 1000 años que creía estar levantando. La nueva ciudad se alzaría al lado de Berlín y llevaría el nombre de Germania, que a estas alturas ya nos suena no poco. Y si traigo a capítulo a Speer, que en Nuremberg sería condenado a 20 años, es porque en sus escritos nos dejó testimonios de interés para nuestro asunto. En efecto, en sus Tischgespräche, conversaciones de sobremesa, nos cuenta de los muy diversos pareceres de Hitler y de Himmler en materia, digamos, de antigüedades germánicas. Himmler, cuya única profesión conocida de antes era la de haber regentado una granja avícola en Baviera, una vez que se vio en el poder y llevado de su germanomanía, había montado una pintoresca fundación pseudocientífica llamada la Ahnenerbe, la herencia de los antepasados, en la cual desarrolló toda clase de proyectos arqueológicos, etnológicos y antropológicos destinados a recabar cualquier noticia disponible sobre los antiguos arios. Algunos habrán visto la película esta de 7 años en el Tíbet, ¿verdad? Harrar, en realidad el protagonista parece que fue enviado allí por la Ahnenerbe a medir cráneos de auténticos arios. Bueno, a lo que vamos ahora. Cualquier noticia disponible de los antiguos arios, y en particular de los germanos. Así, cuando vino a Madrid en 1941, fue acompañado, aparte de visitar una checa de la guerra, donde quizá notó alguna idea que le fuera útil, fue acompañado por algunos distinguidos españoles a visitar una necrópolis visigoda en Segovia. Pues al fin y al cabo, los visigodos también eran parte de la diáspora germánica. El caso es que el pollero de Baviera, como alguno lo ha llamado, puso en marcha en la propia Alemania una intensa campaña de excavaciones en busca de los restos de los germanos de Tácito. Hitler, por supuesto, era un fanático entusiasta de la idea de la nordicidad originaria de los arios o indoeuropeos, pero a la hora de apreciar sus antigüedades no había perdido el sentido del ridículo. Las realizaciones de los arios que él apreciaba eran el Partenón de Atenas y el Coliseo de Roma, no los magros restos de cacharros en cuya búsqueda se empeñaban los hombres de Himmler. Y a este respecto, los escritos de Speer nos transmiten un testimonio muy sustancioso. ¿Por qué llamamos la atención de todo el mundo, comentaba el Führer según Speer, sobre el hecho de que no tenemos pasado alguno? ¿No era bastante que los romanos ya construyeran grandes edificios cuando nuestros antepasados todavía habitaban en chozas de barro? Y ahora Himmler se pone a excavar esos poblados de barro
y se deja llevar al entusiasmo con motivo de cada pedazo de cacharro y cada hacha que encuentra. Con ello solo demostramos que todavía golpeábamos con hachas de piedra y estábamos agachados en torno a las hogueras al aire libre, cuando Grecia y Roma ya estaban en los más altos grados de civilización. En realidad, tendríamos todas las razones para estar callados al respecto de ese pasado. Hasta aquí Hitler, cuya megalomanía se guiaba, ante todo, por las estrellas de Grecia y Roma, no por los restos de aquellos arios primitivos, los germanos, que se habían quedado más al norte, como les decía, para guardar la casa. El relato de la suerte de la Germania quedaría gravemente incompleto si no diera cuenta, para terminar, de una rocambolesca aventura de la que la obra misma fue protagonista ya en los últimos años de la guerra. Desde el Renacimiento se sabía que las tres obras menores de Tácito, Agrícola, Germania y Diálogo, habían llegado hasta él en un único manuscrito, el llamado Códice de Hersfeld, por el nombre del monasterio alemán en el que había dormido el sueño de los justos durante toda la Edad Media, tras ser copiado en época carolingia, la del siglo IX. Su descubrimiento hacia 1425 fue una noticia sensacional para los humanistas del tiempo, que ignoraban hasta la existencia de esas tres obras. Se sabe que el manuscrito pasó luego a Roma, donde fue desguazado, quizá con vistas a su mejor venta, pero por suerte copiado en varios otros códices. Gracias a ellos se conservó la obra, las tres, pues el original del manuscrito hersfeldense se perdió sin dejar rastro al final del siglo XV. Estando así las cosas, en 1902, un clérigo italiano, Cesare Annibaldi, dio a la luz un descubrimiento sensacional: el de que un manuscrito conservado en la biblioteca del conde Baleani en Jesi, ciudad italiana de la región de las Marcas, en el que estaban copiados el Agrícola y la Germania junto con obras de otros autores, contenía una buena porción de folios en letra carolingia del siglo IX, correspondientes al Agrícola, con lo que no dudó en identificarlo como una parte del perdido códice hersfeldense. Esa parte antigua del códice, al que se dio el nombre de Esinate por el antiguo nombre de la ciudad de Jesi, era esencial sobre todo para la vida de Agrícola, de la que antes solo se conservaban copias de época humanística, es decir, que la tradición manuscrita de la obra, por tanto, saltaba varios siglos atrás. Y entonces se pasaba por tener que, se pasaba ahora a tener casi completo el códice más original, más antiguo de las mismas. No era tal el caso de la Germania, de la que el nuevo códice solo ofrecía una copia humanística, es decir, del XV. Sin embargo, el códice Esinate atrajo muy pronto la atención de Himmler y su ANRB. Así, tras una mediación diplomática, el gobierno italiano permitió, hecho providencial, que se hiciera una excelente fotocopia del mismo, que ya en 1943 vio la luz en un excelente libro de Rudolf Thiel, en el cual también se estudiaban otros aspectos del manuscrito. El libro de Thiel lleva un prólogo escrito desde el Ostfront, desde el frente del este,
en el cual hace constar su agradecimiento a Himmler por sus gestiones ante las autoridades italianas. Se ha dicho que ese reconocimiento le fue impuesto por el director gerente de la Ahnenerbe, Wolfram Sievers, hombre poderoso, el único directivo de la institución que tras la guerra pagó sus culpas en la horca por haber participado en experimentos médicos con prisioneros. Entretanto, parece ser que la familia Valleani, propietaria del códice, trató de venderlo en alguna casa de subastas del extranjero, pero se le interpuso el terco interés de la Ahnenerbe por medio de la embajada alemana en Roma por hacerse con él. Y eso que en Alemania había copias, por lo menos dos o así de la misma época de la Germania. Bueno, quizá lo que les movía era el saber que esta estaría en el mercado. La embajada pidió al gobierno de Mussolini el preceptivo permiso de exportación para el manuscrito. El gobierno fascista consultó a los expertos que en un verdadero gesto de patriotismo se opusieron al permiso, alegando, incluso sin mucha verdad, que el códice, frente a lo que los nazis afirmaban, no había sido copiado en Alemania, sino en Italia. Muchos años después, el profesor Bischoff, uno de los grandes paleógrafos del siglo XX, al que tuve el honor de tratar en mi juventud en Múnich, dejó en tablas el asunto con su tesis de que el manuscrito había sido copiado en Francia, en la zona del Loire. El caso es que los italianos denegaron el permiso y el manuscrito Esinate continuó en poder de la familia Valleani. Y vamos con el más emocionante episodio, aunque solo el penúltimo de esta aventura. En el otoño de 1943, cuando en Italia se mataban a mansalva alemanes y aliados, milicianos de la resistencia y fascistas residuales, se presentó en el Palacio de Fontedamo, en el que la familia Valleani tenía cerca de Jesi, un Sonderkommando de las siniestras SS. Esta vez no iban a por ningún caudillo partisano o algún espía infiltrado por los aliados. El propio Himmler les había dado la orden de hacerse a toda costa con el manuscrito Esinate, su vieja obsesión. No hará falta decir que aquellos esbirros pusieron patas arriba a aquella casa y alguna otra de la familia, pero no dieron con el viejo libro que estaba escondido bajo un leño en una bodega, y los esbirros se fueron con las manos vacías. Se acabó la guerra y el conde Valleani puso a resguardo su preciado manuscrito en una caja de seguridad de un banco de Florencia. Y en esto, en el otoño de 1966, cuando yo era estudiante de la no lejana Bolonia, una inmensa riada del río Arno anegó la ciudad y varios de sus famosos museos y bibliotecas. También se inundó el banco en el que el códice Esinate se guardaba, dejándolo casi ilegible. Menos mal que del mismo, además de ediciones fiables anteriores, había buenas copias fotográficas, como las publicadas por Thiel, de las que yo me he servido en mi edición actualmente en prensa, o las conservadas en la Universidad de Harvard, por ejemplo. Siguieron rodando los años y no sé si movida por lo trabajosa que le había resultado la posesión del códice, la familia Valleani acabó cediéndolo al Estado italiano, que le proporcionó el acomodo y descanso merecidos en la Biblioteca Nacional de Roma. En fin, es verdad que los libros nos cuentan muchas cosas del pasado, pero como acabamos de ver, algunos podrían contarnos
muchas más que han preferido callarse. Si bien se piensa en la oleada de novelas, películas y series televisivas presuntamente históricas que en los últimos años se nos ha venido encima, podría encontrar un digno lugar esta historia verdadera que acabo de recordarles. Pero además, o sobre todo, quisiera recalcarles a ustedes la idea del Missbrauch, del mal uso que el Tercer Reich hizo de la Germania de Tácito, una obra en sí inocente, cuyo autor solo pretendía satisfacer la curiosidad de sus coetáneos sobre el pueblo bárbaro más cercano a sus fronteras en el occidente del imperio, y, como mucho, prevenirlo del riesgo que el emergente poder de los germanos podía representar para su propia grandeza, riesgo que se confirmaría al cabo de 2 siglos, cuando los germanos empezaron a saltarse las fronteras del imperio. El ya citado historiador Momillano había calificado a la Germania como uno de los 100 libros más peligrosos jamás escritos. Pero también hemos visto que para Rudolf Krebs era sencillamente el más peligroso de todos. Pero si bien se piensa, las obras de muchos grandes clásicos son comparables a los hallazgos modernos de las ciencias experimentales. Las unas y los otros son susceptibles de doble uso, bueno o malo según la inclinación del usuario. En todo caso, y en mi condición de tacitista veterano, me atrevo a asegurarles que Tácito jamás hubiera bendecido las torcidas conclusiones que algunos fanáticos se atrevieron a sacar de su obra. Muchas gracias. Muchas gracias. Si alguien quiere intervenir con alguna pregunta, o observación, objeción, dígame. Me ha recordado cuando ha dicho algo de que un nazi estuvo por el Nepal, no sé dónde, viviendo años. Creo que él era, alpinista, pero también explorador. Harrer se llamaba. Y yo tengo entendido, no sé exactamente en qué sentido, pero que fue allá patrocinado por la Ahnenerbe de Himmler. Allí le pilló la guerra y luego también debió tomar mejor acuerdo y se quedó, que es cuando fue amigo y preceptor del Dalai Lama, ¿verdad? Creo que esto, sí, pero muchas otras enviaron por todos lados. Dígame. Ya, no, me recordaba y ya no me acuerdo muy bien, entonces a ver si usted me sabe decir algo o si se... aquel investigador alemán que estudia los cátaros, si no lo recuerdo mal, Otto Rahn, ¿no? Algo así. ¿No? A los cátaros. Sí, que era nazi, fue también pagado por el Estado nazi. No, bueno, pues me da usted una curiosidad, pues, me da usted una información que yo no tengo, ni me atrevería a suponer motivos por los que los nazis tuvieran un interés particular por los cátaros. Esa era la pregunta, sí. No lo sé. Como le pagaron y él es un... Pudiera ser. En esa historia fundamental, pues si sabía si tenía... No lo sé, pero en todo caso, los proyectos de Himmler y sus amigos eran tan demenciales que... porque además eran totalmente pseudocientíficos, es decir, no tenían la mayoría ningún fundamento, ¿no? Pero no sabría decírselo, francamente. ¿Alguna otra? Sí. Sí.
Yo tenía otro. Sí. Sí. Es que la otra no Sí. quería hacérsela porque Y pues, dijo al principio que no quería hablar de tacitismo, una pregunta de tacitismo, entonces, Bueno. no sé, tranquilo. como aquí se trajo, a partir de la prohibición de Maquiavelo, se trajo su doctrina a través de Tácito, ¿qué diferencia ve usted entre el maquiavelismo, es decir, la doctrina de Maquiavelo y la de Tácito? Bueno, vamos a ver. El Príncipe es maquiavelismo puro. Además, ahí no engaña a nadie. Él trata, como digo, de crear una ciencia política autónoma. Es decir, no sometida a criterios morales, sino solamente al de la eficacia. Bien, en cambio Tácito, no, hombre, Tácito es curioso. Tácito hizo una gran disección del despotismo, del poder absoluto, y por tanto es un hombre de un pensamiento profundamente moral. Pero a veces, en su sutileza psicológica, ¿verdad?, descubre muy bien mecanismos de gobierno, por ejemplo, la astucia del príncipe. El príncipe, por ejemplo, cuando haga algo odioso, debe hacerlo por personas interpuestas, por ejemplo. O, por ejemplo, hay gratitud cuando se cree que uno puede corresponder a los favores recibidos, pero si pasan de ahí, en lugar de gratitud, engendran odio. O bien, es propio del género humano odiar a aquel a quien has hecho daño. Fíjese bien, no que te ha hecho daño, a quien has hecho daño. Esto de, bueno, se lo merecía el desgraciado. ¿Me entiende? Entonces, claro, estos aforismos, sacados muchas veces de contexto, etcétera, ¿comprende?, es lo que sirvió para crear una especie de maquiavelismo descafeinado. ¿Me comprende? Que es lo que fue el tacitismo. Ahora, dentro del tacitismo hay muchas corrientes distintas. Hay uno de tipo rojo, otro negro, puesto al servicio del absolutismo. Algunas de estas cosas se ven, ¿no? La prudencia del príncipe, ojo, no confíes en nadie. Entonces, muchas de estas cosas están ejemplificadas con la figura de Tiberio de los anales, ¿no? Bueno, pero el tacitismo es un mar, todo un mar sin orillas. Dígame, amigo. Dígame. Muchas gracias. Y claro, el sentido de la ironía con que usted ha hablado de estos temas ha puesto una distancia con respecto a estas ideas de patria eterna, que parece que ya estaba en los designios originales del creador. Desde entonces sigue incontaminada, encarnada en esa Germania. Nada cambia, hay un espíritu eterno. Pero también esto, que efectivamente ha sido visualizado usted con respecto a los nazis, también tiene mucha actualidad. Ahora, tantas presencias nacionales que... no estamos nunca a resguardo de... Hombre, mire usted, si vamos al... Claro, no estamos nunca a resguardo de esas ideas demagógicas. Hombre, mire usted, se podría nombrar el caso actual de Francia, por ejemplo, ¿verdad? Luego, por ejemplo, en la propia Gran Bretaña, ¿qué duda cabe que lo que se ha impuesto últimamente son corrientes nacionalistas, insolidarias con los de fuera? Y luego, si vamos a la America First, pues ya me dirá usted, ¿comprende? Entonces, estos son movimientos pendulares que se dan en la historia. En este caso irían de
solidaridad a insolidaridad. Entonces, que duda cabe que después de la guerra se transmitió al mundo un mensaje, en primer lugar, claro, de apreciación de la democracia, donde se podía, y por otro, un mensaje de esto, solidaridad. Por ejemplo, la idea genital de la propia Unión Europea viene de ahí. Pero luego vemos que hay las reacciones. El hombre tiende a movimientos pendulares. Pues no sabría decirle a usted que, hombre, en aquel caso, claro, en aquel caso fue una cosa realmente de una especie de locura colectiva. Pero claro, hay que entender el profundo resentimiento que la mala solución dada a la Primera Guerra supuso para preparar la Segunda. ¿Usted me entiende? Es decir, al enemigo se le puede vencer, pero cuidado, no se le puede... Si uno no quiere matar, no conviene hacer además de asfixiarlo. Esto crea unos resentimientos inmensos, como usted sabe. En fin, es lo que puede decir. Sí, dígame, ¿alguna más? Sí. Adelante, Manolo, sí. Profesor, una pregunta que sí. Creo que usted la ha implícitamente dejado ver en su exposición, pero que a mí me parece particularmente interesante. El Tercer Reich genera una mítica histórica para proyectar su imagen al mundo y utiliza, entre otras fuentes, naturalmente, la historia romana como ellos lo interpretan a través de Tácito. Pero hay un elemento de esa proyección política y social de imagen a la que creo que ellos también daban enorme importancia, que era la estética. Me pregunto, profesor, si esa estética que proyectaba el régimen nazi también tuvo influencia, o en su imagen, en su percepción, estuvo influenciada por la imagen del imperial romana, ceremonial romana. Comprendo perfectamente. Vamos a ver. Que hubo un arte nacional socialista en Italia, un arte fascista, esto está fuera de toda duda. Por ejemplo, se trata de estos grandes edificios que en realidad imitan grandes construcciones romanas. Pongamos los palacios que Múnich levantó Hitler, esto es lo que llamaban la Führerhaus, ahora son conservatorio de música y departamentos de la universidad y tal. Esta estructura muy arquitrabada, de las grandes columnatas, todo esto. Y luego también, ya en otras artes, claro, en la escultura, por ejemplo, hay un tipo, efectivamente. ¿Cómo se llamaba? Vamos a ver. Quisiera recordar ahora el que fue un poco el escultor de... No voy a acordarme ahora. Pero que lo que hicieron fue una cierta adaptación de modelos antiguos. Entonces, mire usted, hay un libro de un autor que yo creo que es francés, pero que yo solo lo he visto en alemán, René Chapoutot, y se llama Der Nationalsozialismus und die Antike, el nacionalsocialismo y la antigüedad. Y entonces muestra que evidentemente el modelo antiguo de lo clásico, de Esparta era algo predilecto de Hitler, naturalmente, ¿no? Con sus también racismo, ¿no? Los espartanos vivían a lomos de aquellos pobres ilotas que trabajaban para ellos y tal. Evidentemente hay un claro deslumbramiento
por la antigüedad clásica. Esto sin duda. Favorecida además, claro, por toda una corte de académicos aduladores, ¿verdad?, que lo apoyaban también, naturalmente, sí. No sé si respondo, pero es clarísimo. Y esto se ve especialmente en lo que antes decía de Hitler y sus opiniones con respecto a los cacharros de barro de Himmler. Y diciendo, eso no vale nada, no, lo que vale es el Coliseo y el... ¿Alguna otra cuestión? Pepe. Sí, dime. Muchas gracias. Nada, Vicente. Por su extraordinaria conferencia. Yo al hilo del tacticismo que Sí. mi compañero ha sacado a colación, quería recordar que el tacticismo se ha utilizado políticamente de muchas maneras en Claro. muchas épocas. Y recuerdo un caso muy concreto que muchos de los que estáis aquí recordaréis en la propia transición política española, el grupo democristiano que estaba alrededor de cuadrar el diálogo Sí. con Luis Jiménez se llamaba Tácito. El grupo Tácito. En realidad, lo que hacía ese grupo es, a través del cuaderno para el diálogo, transmitir sus posiciones ideológicas y su programa político con ese sugestivo título de Tácito. Es decir, Claro. aquí estamos y esto es lo que pensamos, ¿no? Eso es una... No me llega a la memoria. La pregunta que quiero hacer es en relación con el concepto de raza que has dicho que aparece alrededor de la mitad del siglo XIX. En este asunto, sí. Sí. Y al hilo de eso has sacado a colación la figura de Wagner. Me gustaría que desarrollasen un poco más. Yo tengo la impresión de que en la segunda mitad del siglo XIX, en torno a la raza y a lo que luego será el desarrollo del nazismo, hay todo un movimiento cultural ahí, que no es solo Wagner y su música, sino muchos más, que empiezan a moverse alrededor de la idea de la germanidad y de la nordicidad que ha existido. Entonces, así como el nazismo lo damos de alguna manera por amortizado y tal, a pesar de que habría mucho que hablar sobre esto, ¿no? Pero la música de Wagner ha seguido manteniéndose sobre la idea de que, vamos, sobre la percepción de que musicalmente es un genio, ¿no? Es un grande. Pero en cambio todo el contenido de sus óperas, los nibelungos, los parsifales, las valquirias, etc., es un engendro puramente germánico. Sí, totalmente. Vamos a ver. A Wagner hay que entenderle en el seno de un germanismo muy general que entonces además estaba francamente en plena efervescencia, pues en las propias vísperas de la proclamación del imperio, del Segundo Reich, digámoslo así. Entonces, esto era algo, esto es un terreno abonado en el que precisamente después los nazis siembran y cosechan con éxito. Es decir, a los alemanes han sido siempre un pueblo enamorado de sus tradiciones, enamorados de los uniformes, estos, por ejemplo, estas ligas de estudiantes que en las grandes festividades siguen saliendo con sus sables, con todo esto. Enamorados, por ejemplo, de las órdenes más o menos caballerescas de lo que queda de ahí, etcétera, etcétera. Y en todo caso, enamorados, es decir, con un alto concepto de sí mismos, mejor dicho, de su propio país, lo cual actualmente, sin embargo, no ha derivado en nada patológico, ¿no?, en la época más reciente, ¿no? Pero esto es así. Es decir, son un pueblo extraordinariamente amante de sus tradiciones.
Esto se ve ya no por Alemania, la importancia de el cuidado, por ejemplo, de la arquitectura tradicional y popular. Realmente en Múnich no hay una pintada como la que nos podemos encontrar aquí. Yo mismo me encontré a unos haciendo una en la fachada de la Universidad Vieja de Alcalá, la Cisneriana, una vez, ¿no? Bueno, y entonces, sí, entonces Wagner, a mí Wagner me gusta mucho su música, pero como persona me parece una mala persona. Sencillamente una mala persona. Por ejemplo, era un robamujeres, se lo hizo al pobre Bülow, que se había dedicado en alma y cuerpo a difundir la música del maestro. Luego se lo intentó hacer a Wessendonck en Zurich, cuando era huésped en su propia casa, chuleó de mala manera a Luis II, y se quejaba a veces de que él solo podía usar camisas de seda, que de ahí para abajo nada. Entonces, lo que pasa es que esto coincidió con un talento artístico excepcional. Miremos a Bach, en cambio, ¿verdad? Otro talento artístico excepcional, pero era una bellísima persona. Fue además, atención, hay otros rasgos, que es importante. Wagner tiene un opúsculo infecto que se llama Los judíos y la música, ¿no? Que tiene muchas ideas que son un poco la raíz de lo que luego llamarían los nazis la Entartete Música o Entartete Kunst, el arte o música de degenerados. ¿Comprende? Y por eso, no sé si lo saben, yo creo que todavía hoy en Israel no se toca Wagner. O se puede tocar... Creo que Barenboim volvió a hacerlo. Sí, efectivamente, lo oí. Además, Barenboim tenía especial autoridad por su condición de judío, claro. Pero caía muy mal esto y no les faltaban sus motivos. Hombre, Wagner, desde luego, estoy totalmente seguro, si Wagner hubiera sido 50 años más joven, hubiera sido de cabeza el músico del Reich, sin dudarlo, sin dudarlo. Bueno, pues gracias a todos. Muchas gracias, profesor. Le hago entrega. Ah, muy bien. Es un melón.